Hola, mi nombre es Eduardo López de Baja Design Engineering. El día de hoy hablaremos de historia de los rociadores, un poco acerca de cómo se crearon, cómo fue evolucionando. Los rociadores automáticos surgieron por la necesidad de apagar un incendio de tal manera que no hubiera gente en la zona donde hay un incendio, de tal modo que fuera automático el sistema. Para esto se creó una persona, en 1723, Sam Godfrey creó lo que sería el primer sistema contra incendio, que consistía de un barril de madera con elementos fusibles que hacían que éste explotara cuando el incendio llegara a la parte donde está el barril. La desventaja de este tipo de sistemas es que ellos colocaban los barriles en zonas estratégicas de la planta, de tal manera que cuando el incendio llegara a donde están los barriles, estos explotaran y pudieran esparcir el agua apagando el incendio. La desventaja, claro, fue que el fuego tenía que llegar a donde estaban. Más adelante crearon lo que sería como una especie de brigada contra incendio, que lo que hacía es que igual ponían los barriles estratégicamente en lugares de la planta para cuando ocurría un incendio, la gente preparada o capacitada para este trabajo iba por los barriles, los rodaba hacia la zona de incendio. Era el mismo funcionamiento del barril. Llegaba a la zona de incendio, los fusibles hacían que explotara el mecanismo que tenía y entonces el agua se esparcía en el incendio. De esta forma poder apagar el incendio. Más adelante, John Carey propuso o diseñó un sistema de tuberías perforadas conectadas entre sí, de tal manera que estuvieran colocadas en el techo y el agua cayera por gravedad. Estas tuberías estaban conectadas a un tanque. El tanque no dejaba pasar el agua por medio de un tapón. Entonces ese tapón estaba conectado a una serie de cuerdas que tenían una pesa en algún punto. Esta pesa estaba sostenida por un link que se derretía a cierta temperatura, de tal manera que si había un incendio, el elemento fusible se derretía, dejaba caer la pesa jalaba lo que sería el tapón o el mecanismo de cuerda para abrir el flujo de agua. El agua caía sobre las tuberías y entonces estas se inundaban por completo. Esto fue un sistema ingenioso. La desventaja de este sistema fue que se asemeja al que conocemos hoy en día como un sistema de diluvio. Este tipo de sistemas inundan todas las tuberías y te mojan todo el área donde están las tuberías. Este fue un gran invento porque ya lo hacías de forma automática, pero a la vez una desventaja porque mojabas probablemente lo que no querías que se mojara. Más adelante se fueron creando otros tipos de dispositivos hasta llegar a la forma de seccionar y poner válvulas de tal manera que hubiera un sistema aquí, otro acá, otro allá y otro más allá, de tal manera que no hubiera solo un sistema, sino hubiera varios. En este mismo siglo, el señor Henry Parmelee, dueño de una fábrica de pianos, la cual se le quemó por completo, trató de investigar cómo podría hacer él para inventar un mecanismo, un dispositivo el que le ayudara a proteger su fábrica de que no se volviera a quemar. Él creó lo que fue una especie de boquilla con un tapón. Este tapón estaba soldado a la boquilla por medio de soldadura que se derretía o se hacía líquida a cierta temperatura. Entonces esto se colocaba sobre las tuberías, sobre el sistema de tuberías ya no perforadas, pero sí con estos elementos, de tal manera que cuando el incendio llegara o el calor llegara a este dispositivo, la soldadura se hacía líquida y salía el tapón. Luego del tapón salía ya lo que era el agua. El agua obviamente salía como un chorro de agua, no como hoy lo conocemos, pero fue bastante ingenioso para su época. El rociador que vemos aquí del otro lado fue el primer prototipo creado por Grinnell. Pues igual, ¿no? Una boquilla con un elemento fusible y ya salía el agua.
Más adelante se crearon los que conocemos como elementos fusibles o elementos térmicos, como es el bulbo y el zinc metálico, ¿no? Que se deshacen o se rompen, se deshacen a cierta temperatura. Otro tipo de rociadores que tenemos son estos tipos, ¿no? También se creó una especie de boquilla con un círculo. Llegaba el agua y el agua pues se esparcía en todas direcciones, de tal manera que digamos que fue de los precursores para lo que sería la parábola de la descarga de agua. Otro tipo de rociadores fueron como estos, ¿no? A finales del siglo XIX, los rociadores eran tan confiables y tan redituables para las compañías de seguros que empezaron a crear sus estándares de instalación y de diseño de sistemas contra incendios, de tal manera que ofrecían bajar las primas del seguro a los clientes si ellos instalaban un sistema contra incendio. Pero eran tantas las compañías, tantos los estándares, que no se podía seguir uno por completo, de tal forma que a finales del siglo XIX, las aseguradoras, los clientes, los fabricantes, proveedores, se juntaron para crear un comité que pudiera desarrollar un formato o un instructivo para poder diseñar e instalar sistemas contra incendio. Fue así como se creó la NFPA. De esta junta o de este comité se creó el primer estándar de rociadores contra incendio, el NFPA 13, que hoy en día sigue llamándose igual, NFPA 13, y es el de instalación de rociadores y sistemas contra incendio. Es el que se usa para todo, aunque sea riesgo ordinario, riesgo extra, almacén, inflamables, líquidos, etc. Todavía se siguen las reglas del NFPA 13 para la instalación, no para el diseño. Entonces, a partir de ahí, las compañías de seguros adoptaron este estándar para la instalación y diseño de sistemas contra incendio. Para principios del siglo XX se creó lo que fue el rociador que hoy conocemos como old style o convencional. Este rociador aventaba agua hacia el techo y hacia abajo. Se creía que se tendría que mojar el techo para que este no se calentara y colapsara. Pero más adelante, en el siglo XX, después de la mitad del siglo XX, con pruebas, investigaciones, se determinó que no era necesario que el agua mojara el techo, sino vamos a descargar el agua todo hacia abajo. Entonces ya se cambió el diseño del rociador a que aventara el agua hacia abajo. Puede ser lo que es un rociador montante con agua hacia abajo, un rociador colgante con el agua hacia abajo. Para la segunda mitad del siglo XX, por la necesidad de proteger la vida en zonas residenciales, se creó un rociador, el que conocemos hoy como residencial. Este tiene un factor de descarga más bajo que un rociador de oficinas para una fábrica. Ese rociador es 5.6. Los rociadores residenciales son de factores de 4 hacia abajo. Estos rociadores lo que tienen es que descargan menos agua para que no requiera un sistema de bombeo, ya que en una casa es muy difícil. Yo puedo conseguir un tanque y una bomba por el pozo. Entonces esos rociadores descargan menos agua para poder conectarse a la red municipal. Estos rociadores tienen un patrón de descarga más amplio, no son extended cover, pero sí tienen un patrón más amplio para poder llegar a las zonas detrás de por ejemplo, en una sala, detrás de los sillones, detrás de los muebles, para que pueda abarcar más área. Entonces, estos se crearon para proteger la vida en casas, ya que en los 70s y 80s hubo muchos incendios en casas y murió mucha gente. También para esas fechas se creó el rociador SFR, que es el rociador que hoy se utiliza para almacenes, de tal manera que, por ejemplo, en un almacén lo que se requiere es que se extinga el incendio, no que se controle. Entonces este rociador tiene un factor de descarga más grande que un rociador convencional o estándar para oficinas, para oficinas o un rociador para zonas residenciales. Este fue el primer prototipo de rociadores SFR. Ahorita no se parece nada al que hoy conocemos, pero ya lo estaba acercando.
Por mi parte es todo en este boletín. Si desean más información pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos o link que aparecerá al final del video. Muchas gracias.